hablaremos de uno de los personajes más polémicos de la historia de nuestro país, nuestro expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Muchos dicen que fue un buen presidente porque durante su sexenio la economía se mantuvo estable, pero otros dicen que fue el culpable del narcotráfico y el aumento de la delincuencia en México. ¿Usted qué cree? Acompáñenos, por favor, en esta historia detrás del mito. Felipe Calderón Hinojosa nació el 18 de agosto de 1962 en Morelia, Michoacán. Cursó estudios elementales y los de bachillerato en colegios católicos de su ciudad natal. Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Posteriormente, realizó 2 máster, uno en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y otro sobre Administración Pública en Estados Unidos en la Universidad de Harvard. Hijo de Luis Calderón Vega, uno de los fundadores del PAN, y siguiendo los pasos de su padre, Felipe ingresó en las filas del partido. En 1988 fue representante a la Asamblea del Distrito Federal, ocupando la vicepresidencia de la Comisión de Régimen Interno. Después fue elegido diputado federal. Felipe Calderón, en 1995, fue candidato a gobernador del estado de Morelos. En el siguiente año, fue elegido como presidente nacional del PAN. Ha sido director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y secretario de Energía. Su carrera en la presidencia de México empezó a mediados del año 2005. El 1 de diciembre del 2006, tomó oficialmente la presidencia de la República Mexicana. El presidente Felipe Calderón tomó posesión de su cargo el 1 de diciembre del 2006. Esto sucedió en la Cámara de Diputados. En una rápida y tensa ceremonia, Calderón se puso él mismo la banda presidencial, mientras el presidente saliente, Vicente Fox, presenciaba el juramento. En cuanto a la política agropecuaria, el presidente Felipe Calderón, el 28 de noviembre de 2012, envió al Senado una propuesta de reforma a la ley agraria para entregar de manera expedita a los ejidatarios de todo el país la propiedad de sus parcelas a través de la desregulación de los requisitos previos. El mandatario expuso que con esta reforma se prevé transitar con premura a la titulación en favor del ejidatario sobre su parcela, en la titularidad del derecho de propiedad y los requisitos de la Asamblea para adoptar colectivamente el régimen de propiedad privada o dominio pleno. Asimismo, explicó que se pretende modificar el derecho de tanto y de sucesión para la transmisión de los derechos parcelarios, así como limitar a casos de excepción la enajenación de terrenos nacionales con vocación agropecuaria fuera de subasta pública, en la iniciativa que recibió la Cámara Alta. El presidente señaló que es importante redefinir la naturaleza del ejidatario sobre su parcela, pues no habría sido posible cumplir con los objetivos de la reforma agraria y otorgar a los ejidatarios el dominio pleno sobre las mismas. Finalmente, Felipe Calderón agregó que existen rezagos e injusticias en el campo, lo que se agrava debido a que un alto porcentaje de campesinos cuenta con un patrimonio mínimo y a veces nulo, pues no se le han reconocido como propietarios de sus tierras y solo gozan del derecho de usufructo. Política monetaria. Ante la amenaza de una mayor alza en los precios, el Banco de México decidió elevar su tasa de fondeo en junio de 2008 de 7.5 a 7.75%, mientras que Felipe Calderón, donde hacía mención que el Banjico debe tener en cuenta que el país muestra una inflación relativamente baja. Lo que no sabía Calderón era que a la inflación general empezaría un ciclo a la alza, desde el 5.2% del sexto mes de 2008 hasta el 6.1% de abril de este año, cuando empezó a relajarse el aumento, pasando por el máximo de 6.5% de diciembre anterior. En todo este tiempo, aumentó el costo del fondo bancario en 3 ocasiones hasta el 8.25% en enero, y a partir del 16 de enero a la fecha comenzó a relajar la política monetaria para llegar a la tasa de interés de 4.5% actual. Durante la gestión de Felipe Calderón, el salario mínimo fue pulverizado debido a que los productos de la canasta básica fueron aumentados a casi un 100%, como es el caso del frijol, que aumentó cerca de un 200%,
y el huevo aumentó casi a un 150%, al igual como el salario mínimo, que actualmente los trabajadores reciben 3 salarios mínimos, y en su sexenio los trabajadores no cubrían ni el 28% y el poder adquisitivo se cayó casi un 70%. Durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, llevó al país a fijar sus débitos internos y externos neto del sector público federal en un máximo nivel histórico de 3.567.800 millones de pesos y de 123.100 millones de dólares. En noviembre de 2006, la deuda era de 49.919 millones de dólares y aumentó 146%, equivalente a 123.100 millones de dólares. Al inicio del sexenio de Felipe Calderón, los pasivos netos con el extranjero sumaban un total de 39.806 millones de dólares. Al cierre de 2011 alcanzaron un total de 59.878 millones de dólares, cuando en el mismo periodo de administración de Vicente Fox, del 2000 al 2005, la deuda externa de México disminuyó en total de 29.4%, lo que nos lleva a saber que Felipe Calderón aumentó la deuda en lugar de disminuirla. Crecimiento del PIB. El crecimiento promedio según el INEGI se ubica en 1.6%, donde se calcula una inflación promedio del 4.33% para el mismo periodo. La inflación del 4.5%, asimismo como la devaluación de la moneda nacional desde un 11.04 a 13.95 pesos por dólar. Su gestión en la crisis financiera fue algo que impactó a México en una forma muy violenta, cuando en el año del 2009, pues ya que el Producto Interno Bruto cayó en un 6.2% ante el gobierno federal, que es lo que llevó a que el gobierno federal implementara una medida para evitar todos los despidos masivos que tenía, y pues Calderón promocionó esta medida en conferencias alrededor del mundo, que se promocionó en un marco de una crisis financiera, y pues esta medida la presentó como una medida clave que fue exitosa en su gobierno. Indicadores económicos de cada año y tasa promedio. La economía mexicana creció 3.9% en 2012, por lo que su avance en el sexenio fue de 1.9% en promedio, el más bajo desde la administración de Miguel de la Madrid. Hubo una caída de 6% del Producto Interno Bruto en 2009, debido a la crisis global, en particular por la recesión en Estados Unidos. Basados en cifras del INEGI, el PIB industrial disminuyó a 1.3% en el gobierno de Felipe Calderón. La minería bajó 0.6%, mientras que la construcción y la industria manufacturera 1.7%. Destacó en esta última el aumento de 7.8% en la fabricación de equipo de transporte y de 5% en la producción de maquinaria y equipo. El PIB del sector agropecuario moderó su crecimiento de 2% desde Vicente Fox a 1.2% con Felipe Calderón. Por el contrario, el sector de servicios aumentó ligeramente su expansión de 2.6 a 2.7%, por lo que se mantuvo como el principal motor de la actividad económica. El Producto Interno Bruto del sector financiero y de seguros subió 9.9% en el sexenio. Calderón afirmó que desde 2007 se generaron más de 2 millones de empleos, pero las cifras negativas dicen que al final de su sexenio había más de 2.5 millones de mexicanos desempleados. Más aparte, 14 millones de mexicanos se dedicaban al sector informal de la economía. En cuanto a la inflación, los analistas la elevaron a 4% para el cierre del 2012. Y en el combate de la pobreza, a lo largo de los 6 años se incrementó de 5 a 6 millones de familias beneficiadas por el programa de oportunidades. Pero en mi opinión, este programa no es lo indicado para erradicar la pobreza, puesto que simplemente les dan dinero a cambio de tener hijos. Para mí, esto solamente ayuda a la sobrepoblación. La verdadera solución sería aumentar el número de empleos. Bueno, pero cerca del cierre de su administración, el 46.2% de la población se encontraba en situación de pobreza.
Entre los principales aciertos o ventajas que yo pude rescatar del gobierno de Felipe Calderón son quizá en materia económica. Por ejemplo, en el monto mensual destinado para apoyo a las familias con combate a la pobreza, por ejemplo en los apoyos de 70 y más, en los apoyos de becas para estudiantes o incluso en el apoyo de oportunidades. Según el INEGI, el Producto Interno Bruto creció en un 4.1% de la tasa anual, por lo que podríamos decir, o lo que puedo decir, que la economía se mantuvo estable. Por ejemplo, se invirtió en materia energética, promoviendo la diversificación de fuentes limpias con fuentes renovables. Durante su gobierno, en el año de 2011, el turismo mexicano hospedó a más de 23 millones de turistas internacionales, lo que dejó un buen ingreso económico al país. Por el contrario, en los aspectos negativos que Calderón tuvo fue que durante su campaña electoral se ofertó por ser el presidente del empleo. Sin embargo, una vez asumida la presidencia, dejó a más de 876 millones de personas desempleadas. Aplicó un decreto de austeridad en el cual redució un 10% el sueldo de los trabajadores de todo el país, lo cual presentó una gran problemática frente a la inflación y la crisis alimentaria que enfrentó el país durante su sexenio. En lo que respecta a la balanza comercial, México representó un déficit de más de 169 millones de dólares en lo que va del año 2009. En lo que va de su sexenio, la deuda externa aumenta más del 90% y la tasa de pobreza aumenta del 40 al 46%. ¿Cómo afectó a México el sexenio de Felipe Calderón? La herencia que dejó Felipe Calderón en lo referente a la economía se ha convertido en un lastre para el crecimiento y desarrollo del país. Las políticas instrumentadas por el Ejecutivo Federal fueron bastante erradas y trajeron como consecuencia un crecimiento mediocre del Producto Interno Bruto, el aumento del porcentaje de pobreza de la población, el aumento récord de la deuda externa e interna, aunado con el aumento del desempleo, aumento de la economía informal y la pésima política de gasto público. El sexenio de Felipe Calderón va a ser recordado por la violencia, el gran número de homicidios dolosos por culpa del crimen organizado y los gastos públicos tan exagerados que tuvo. La política exterior durante el sexenio de Felipe Calderón se redujo a fomentar la cooperación con Estados Unidos. Además, se acotó el tema de la seguridad. La agenda fue impuesta siempre por el gobierno estadounidense. Los escándalos internacionales marcaron negativamente el papel de México en el escenario internacional. México ha incrementado con Estados Unidos el intercambio de información sobre las organizaciones transnacionales del narcotráfico. En efecto, nuestro país apostó por la seguridad de Estados Unidos antes que por la propia. El gobierno estadounidense ha entregado más de 2.000 millones de dólares para ayudar a los esfuerzos de México para combatir el narcotráfico. Esta estrecha cooperación se tradujo en el entrenamiento, capacitación y equipo para más de 5.000 oficiales y administradores de la penitenciaría mexicana, para que se aumentaran y mejoraran las prisiones federales y aumentara el número de reos. En materia de seguridad, el país está viviendo el peor momento en toda su historia. Y es que desde que Calderón inició con la presidencia, la guerra con el narcotráfico empezó. Y gracias a este convenio que hizo con Estados Unidos, ha logrado que esta droga y este narcotráfico, esta delincuencia, se queda aquí en México y por consiguiente va en crecimiento. Si siguiera como anteriormente hacían los gobiernos priistas, que permitían el paso de esta droga con la condición de que no se quedara en México, quizá la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico en nuestro país serían muchísimo menos, pero pues fue decisión de nuestro expresidente Felipe Calderón el querer combatir el narcotráfico y querer ayudar a los vecinos del norte a cambio de algunos millones. Felipe Calderón quiso declararle la guerra al narcotráfico y detener la droga para que ya no pasara a la frontera con Estados Unidos. Pero ¿cuál fue el resultado de esto? Aumento de la delincuencia en nuestro país, aumento del consumo de drogas y por supuesto la inseguridad y el narcotráfico como nunca antes han estado en la historia.
Otro de los escándalos que marcaron la agenda internacional fue el operativo Rápido y Furioso, diseñado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadounidense. Consistió en la entrega de más de 2.000 armas a cárteles mexicanos para rastrear su ubicación. ¿Cuál fue el resultado? Se perdieron al menos 1.000 de estas, con las cuales se pudo haber matado a millones de mexicanos. Felipe Calderón calificó el operativo como un error garrafal 3 días antes de que este finalizara. Buenos días, nos encontramos en la Alameda buscando las opiniones de los ciudadanos acerca del expresidente Felipe Calderón. Acompañados de nuestra camarógrafa y compañera María Fernanda Colorado. Espero les guste nuestra entrevista. Durante el sexenio de Felipe Calderón aumentó la inseguridad y el narcotráfico. Pues yo creo que ni disminuyó y yo creo que aumentó tampoco. O sea, creo que fue cuando dijo que iba a sacar al ejército, ¿no? Para que estuviera vigilando. Pero yo no noté ningún cambio. ¿Cuál cree que fue la causa de esto? Pues que todo fue muy improvisado. Yo creo que fue algo que se le ocurrió y pues el ejército no estaba preparado para las funciones que le dieron. O sea, yo no noté ningún cambio y creo que la situación pues se fue complicando. ¿Qué opina acerca de la economía en México durante el sexenio de Calderón? Pues primero empezó algo baja, literalmente se mantuvo, no hubo así muchos cambios desde que estuvo Fox a él, solo que cuando estuvo Fox al final estuvo que un poco más alta, pues para mí se mantuvo. ¿Qué opina del gobierno de Felipe Calderón? Que pues al quererle declarar la guerra al narcotráfico, para mí el narcotráfico como que se tomó una iniciativa de no nos quieren ganar o algo así y pues no se vieron mejoras. Fue como una desventaja al querer ponerse orden en una posición contra el narcotráfico. ¿Qué opina del gobierno de Felipe Calderón? Tuvo cosas positivas y tuvo cosas negativas. De las positivas puedo rescatar el precio del peso contra el dólar. De las negativas, el hecho de la guerra contra el narco, que desde mi punto de vista y a partir de las evidencias de las noticias fueron falsas completamente. O sea, están amañados gobiernos con narcotráfico. ¿Y qué opina acerca de la economía en México durante su sexenio? Pues a raíz del peso contra el dólar estuvo bien, pero considero que no dio todo lo que debió dar ni prometió. Entonces, si tuviera que darle un puntaje del 1 al 10, le doy un 6. Yo soy Carolina Andrade y esto fue la historia detrás con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Hasta luego.